anunciarle al país dos cosas. Lo primero es la participación de nuestros sectores de manera activa en las convocatorias que ha realizado el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, entendiendo que en estos momentos es necesario la presión máxima dentro de Venezuela para que quienes tienen que tomar decisiones dentro y fuera del país terminen de tomarlas para salir de esta catástrofe. Esta es una situación que depende de todos. No es nada más de los dirigentes o de la asamblea o de los partidos. Depende de todos que Venezuela vea la libertad. Depende de todos que los jóvenes que hoy no tienen manera de mantenerse en una universidad o si acaso de ingresar, que hoy no tienen manera de tener un trabajo que les permita vivir dignamente, que les permita crecer profesionalmente, que les permita establecer una familia. Depende de todos que estas crisis, tragedias y situaciones dolorosas que estamos viviendo no se repitan más nunca. Es por ello que hoy particularmente convocamos a todos los jóvenes, aquellos que estudian, aquellos que quieren estudiar y no pueden, aquellos que trabajan y aquellos que queriendo trabajar no pueden, aquellos que son sostén de familia, aquellos que no tienen dónde vivir, aquellos que hoy sufren los embates de la dictadura de Nicolás Maduro, que somos todos, a que participemos activamente en la calle, que es el lugar donde expresamos nuestra voz, ejercemos nuestro derecho y nos convertimos en agentes transformadores, en agentes que generan el cambio en la sociedad. Se ha planteado una ruta desde esta misma semana hasta el 16 de noviembre. Una ruta que busca de nuevo calentar los motores para que Venezuela tenga y vea, y el mundo vea también a Venezuela en la calle, no respaldando a una persona, sino luchando por su libertad y por su futuro. Esta semana, y ya lo va a comentar Ana Rosario y Rafael Veloz, hay protestas de distintos sectores, del sector educación y del sector salud, pero también los jóvenes, sobre todo los universitarios, van a estar a principios de la semana siguiente, y ya los dirigentes de las federaciones de centros de las universidades lo harán con mayor precisión, manifestando en todo el país, porque también hay otro elemento, y es que las universidades hoy están bajo amenaza. Y las universidades no son simplemente una institución. Las universidades, en la situación hoy de Venezuela, son el símbolo de cómo una familia que vive en la miseria tiene un elemento que le puede permitir crecer y superarse. Esos son las universidades. El instrumento, el elemento para superarse, para crecer, para aportar soluciones, para ser más de lo que fueron los jóvenes en algún momento y poder llegar a ser tomadores de decisiones y líderes de empresas públicas, privadas y del país en general. Un país fallido porque no respeta las decisiones de los organismos internacionales. Se transforma entonces la labor de los docentes y el trabajo de los docentes en un problema más allá de su salario. Es un problema de subsistencia. El artículo 54 de nuestra Constitución prohíbe en nuestro país la esclavitud, la servidumbre, y el control social por parte de este sistema lo que ha provocado es un tipo de esclavitud, un tipo de servidumbre. Agotados los medios ante los organismos públicos al ciudadano, depende de ti, pero depende de todos los ciudadanos realizar la protesta que le asiste la Constitución Nacional. La ruta tiene que ser unitaria. Gremios, trabajadores, profesores, estudiantes, sectores populares, todos esos sectores con el apoyo de la Asamblea Nacional, el acompañamiento de la Asamblea Nacional tiene que ser nuestra ruta. Los trabajadores que están bajo un sistema de persecución, los trabajadores del sector de la salud, los educadores tienen un amparo en la Asamblea Nacional. En el mes de mayo se dictó la ley de garantía. Es un resguardo que le da la Asamblea Nacional a todos los trabajadores para que aquellos que se registren, la Asamblea Nacional se comprometa al restablecimiento de sus derechos laborales humanos una vez cese la usurpación. El país está movilizado. Más de 5.000 protestas se realizaron el primer semestre del año pasado. Más de 10.000 protestas se realizaron el primer semestre de este año. La movilización general que ha llamado el presidente de la República es el acompañamiento a un sector ya movilizado. El magisterio, el sector salud, el 16, el apoyo que todo el país debe de cumplir alrededor de la tragedia que está pasando el Estado Zulia. Juntos tenemos que rescatar nuestro país, pero depende de ti, depende de todos.
el magisterio, nuestros niños, es labor de todos. El 23 y 24 a acompañar a los educadores, 22 y 23. El 30 a acompañar a las enfermeras del sector salud. El 16 a acompañar a todo el país. La tarea es de todos, depende de ti y depende de todos. Voluntad Popular, todos sus sectores llaman a acompañar la movilización popular y esta movilización va a realizarse con todos los sectores políticos, todos los sectores sociales, las redes populares, los trabajadores, los estudiantes, porque nosotros lo que queremos es que haya alimentación, que haya justicia, que haya salud. Debo iniciar que agradecemos a Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la República, haber conectado con la realidad social que hoy vivimos los trabajadores venezolanos, quienes nos encontramos en el umbral de miseria que habla la Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial, cuando percibimos salarios írritos que no satisfacen las necesidades básicas de nuestros hogares. Hoy los trabajadores venezolanos unidos, quienes hemos venido trabajando en agendas de lucha, quienes hemos mantenido la actividad en pro de reclamo de nuestros derechos laborales, nos unimos al acompañamiento que desde el gobierno del presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez se nos está dando para construir esta agenda de lucha que nace del seno de los trabajadores y que, repito, se articuló el presidente entendiendo la realidad social que hoy vive el país, que dejó de ser una emergencia humanitaria compleja para convertirse en una catástrofe que está cobrando la vida de muchos venezolanos, cuando tenemos hospitales que no dan respuesta, cuando vemos centros educativos, cuando vemos que se intenta violar la autonomía universitaria, cuando vemos la militarización de los hospitales, como lo que está sucediendo en el día de hoy en el Hospital Central de Maracay, cuando hay el SEBIN, el DGCIN, por una protesta que está realizando el valiente gremio de enfermería como una manera de ir calentando los motores hacia la gran paralización que pronto vamos a realizar en los hospitales, sumados a la gesta histórica que hoy está librando el magisterio y los profesores universitarios. Hacerle un llamado al pueblo venezolano. Llegó el momento de la valentía. Llegó el momento de que convirtamos el miedo en una fuerza que nos impulse a seguir hacia adelante y podamos recuperar a Venezuela y construir la mejor Venezuela. La Venezuela del futuro, la Venezuela donde nos podamos desarrollar, donde no maten, donde no asesinen a líderes por pensar diferente, a quienes hoy secuestran gestiones de gobierno. Hoy es el momento de hombres y mujeres de bien, de que podamos decir que juntos somos más, donde podamos lograr determinar y arrebatar a esta satrapía que hoy secuestra el poder en Venezuela y que está cobrando vidas, donde nuestros jóvenes se están yendo del país, donde hay muertes porque no tenemos medicamentos. Hoy los trabajadores de la salud sufrimos el colapso. Hoy vemos cómo mueren las enfermeras con meningitis, con tuberculosis, porque no hay estructuras sanitarias para resolver los problemas. Hoy vemos cómo docentes mueren desnutridas. Hoy vemos cómo asesinan líderes por pensar diferente. Hoy queremos